La cordillera patagónica nos revela lugares y personajes. Paralelo 42. Historias de la comarca andina. Permacultura es una forma de diseño donde de alguna manera podemos ver una integridad entre la naturaleza y el ser humano, donde puedan convivir en armonía y en forma sostenible. Esto es un poco una herramienta bastante nueva que de alguna manera nos permite en nuestro lugar donde vivimos, en nuestro sistema, en nuestro terreno, en nuestra chacra, en nuestra huerta, poder contar con algunas técnicas para facilitarnos la ubicación de los elementos que hacemos dentro de nuestro sistema para hacer un mejor aprovechamiento de nuestros recursos. Bien, ¿de dónde surge esta palabra permacultura? Permacultura, un poco el que acuña esta palabra, es un australiano, un señor Bill Mollison, allá por la década de los años 60, donde él de alguna manera quería vivir de la tierra. Era una persona que había estado en su niñez viviendo en sistemas naturales y que de alguna manera veía que el sistema los estaba destruyendo. Entonces, al principio, él pone resistencia a este tipo de cosas, trabajando en grupos ecologistas, pero de alguna manera veía que gritando y estando en contra no ganaba mucho y decide de alguna manera hacer una propuesta. En su retiro, en su chacra, en su vida natural nuevamente, le viene a la mente esta palabra de permacultura. Dice, si podemos encontrar algunas técnicas, algo que reúna de alguna manera una solución para la gente, para que pueda volver a los campos, para que pueda volver quizás de alguna manera a la vida que hacían nuestros abuelos, eso podría dar una solución en estos momentos que estamos viviendo. Bien. Hace poco tiempo un amigo me dice una palabra tan nueva para contar algo tan viejo, tan antiguo. Y sí, es cierto, la permacultura de alguna manera está tomando técnicas milenarias, técnicas que de alguna manera han usado culturas como la cultura china, los aborígenes, o sea, técnicas de distintas épocas de esta civilización y también tomando en cuenta técnicas muy nuevas como podrían ser el aprovechamiento solar a través de células fotovoltaicas o aerogeneradores. Entonces, bueno, hay un gran despliegue de conocimientos y técnicas que están enmarcados bajo marco de la permacultura. Dos pasos básicos en el trabajo de diseño es contar con las técnicas y con principios de permacultura. Cuando hablamos de técnicas, como decíamos hace un momento, hablamos de técnicas muy antiguas y de técnicas modernas. Dentro de esas técnicas podemos ver, por ejemplo, trabajo de letrinas o baños secos, duchas solares, aprovechamiento de la energía solar, trabajo con animales, algo muy nuevo que es el Forest Garden. Es una técnica de un inglés, Robert Hart, que es muy nuevo, muy novedoso. Trabajos también con hornos y cocinas hechos con materiales no convencionales, cultivos en bandas, energías renovables, cortinas de viento y algunas figuras como símbolos, que sería el ojo de cerradura, que es una especie de cantero, en la cual vamos a trabajar y cual, decía, es un símbolo porque podemos explicar los principios básicos de la permacultura en algo muy pequeño que después se podría desarrollar a sistemas mucho más amplios. Lo mismo decimos con el espiral de hierbas, es una espiral hecho en algún elemento que tengamos en la zona, pero por ejemplo en esta zona, en esta geografía que vivimos, abunda la piedra bocha, podríamos hacer una suerte de espiral con una cierta altura, donde vamos poniendo las plantas en los lugares, mejor dicho, en el cantero, pero eligiendo los lugares más altos para aquellas plantas que necesitan poca agua y poco a poco vamos bajando
hasta los lugares más húmedos donde ponemos aquellas plantitas que necesitan agua, como puede ser una menta, como puede ser algún berro de agua. Otra figura que también es como un símbolo es un mandala, para aquellos que les gustan los canteros en forma redonda. También reúne un poco los principios de la permacultura. Estas son algunas de las tantas y tantísimas técnicas que usa la permacultura en el trabajo de diseño. Ahora bien, podemos decir que las técnicas van a ir variando de acuerdo a la geografía y la cultura en la cual nos encontramos. Hay técnicas para zonas cálidas, hay técnicas para zonas frías. También la cultura va a ser un filtro de que si ciertas técnicas son más aceptadas o no por el lugar donde las estamos colocando. Bien, de las técnicas vamos al otro elemento importante para nuestro diseño en permacultura, que son los principios. Podemos encontrar dentro de los principios ubicación relativa, cada elemento cumple muchas funciones, sistemas intensivos a menor escala, cada función importante sostenida por muchos elementos, efecto Bohr, ciclando energía, principios de actitud, diversidad, acelerando la sucesión y la evolución, usando recursos biológicos y planificación eficiente de energía. ¿Qué queremos decir con esto? Esto es un poco el corazón de la permacultura. Cuando nos sentamos a hacer nuestro diseño de nuestro sistema, un poco esto tiene que estar permanentemente corrigiendo cualquier elemento, cualquier cosa que pongamos dentro de nuestro diseño. A contrapartida de las técnicas, estos principios se van a mantener en cualquier geografía y en cualquier cultura. O sea, estos principios son permanentes. Decíamos que el diseño está en constante movimiento. Ahora bien, podríamos decir qué cosas se pueden incluir dentro de nuestro diseño y qué cosas no, porque bien podríamos diseñar una huerta, pero también podríamos diseñar una bomba. Entonces, de alguna manera, ¿cómo sabemos de que los elementos que vamos a poner dentro de nuestro sistema van a hacer que el sistema sea bueno, que el sistema sea ecológico, que el sistema sea sostenible, que el sistema ese va a estar en pro de nuestro hogar, de nuestra tierra? La permacultura ha previsto una ética, una moral, un filtro que de alguna manera tenemos que contemplar para ver cada elemento o cada técnica que usamos si es aceptable dentro de este marco. Para eso la permacultura se ha basado en 3 pilares fundamentales. Podemos ver, el primer pilar sería el cuidado de la tierra, el cuidado de nuestra casa, el cuidado de nuestro hogar. ¿Y qué podemos decir de eso? Bueno, ya sabemos todo lo que se habla sobre ecología, sobre el cuidado del medio ambiente, o sea que lo que pongamos no perjudique ni a la tierra, ni al aire, ni a nadie con lo cual convivamos. Bien, el segundo punto es el cuidado de la gente. ¿Por qué este punto creemos que es fundamental? Vemos que si la gente realmente no tiene sus necesidades básicas cubiertas, nunca va a poder tener tiempo de pensar en el cuidado de nuestro planeta. O sea, permanentemente están en la lucha diaria por la comida, por la subsistencia, por el abrigo, por un techo. O sea, creemos que es fundamental que la gente tenga esas necesidades básicas cubiertas. Cuando estos 2 puntos ya están funcionando, resulta de esto un tercer punto, que son los excedentes. Es muy comprensible ver cuando nos reunimos a trabajar cuánto más tiempo nos sobra, cuánto más excedentes producimos, y lo podemos ver en distintas formas, tanto excedentes de energía, como excedentes en dinero, como excedentes en productos. Entonces podemos decir que el tercer punto, de alguna manera, es que todos estos excedentes se distribuyan de forma equitativa en nuestros medios. Bien, entonces ya tenemos como el filtro en el cual nos va a decir si los elementos que estamos poniendo dentro de nuestro diseño de permacultura es viable o no es viable.
En la década de los 60, esta palabra fue acuñada en Australia por Bill Mollison, buscando la autosuficiencia, oponiéndose a los sistemas industriales y políticos que veía estaban destruyendo material y socialmente a la gente. Mollison vivió casi 30 años conviviendo con sistemas naturales, pero no fue hasta la época de los años 50 que se dio cuenta que grandes partes del sistema en el cual vivía estaban desapareciendo. Luego de tantos años trabajando con sistemas naturales, llegó a la ciudad y centró su atención en la gente, y observó que había una gran diferencia entre lo que decían y lo que hacían, una suerte de incoherencia. Salió de la sociedad por 2 años, dice, no quería ya oponerme más a nada y perder mi tiempo, quería regresar con algo positivo, algo que nos permitiera vivir a todos sin el colapso de los sistemas biológicos. La permacultura fue como un relámpago en su cabeza. Se dijo, si aplicara lo que sé a cómo vivo, sería maravilloso. La permacultura es ante todo un cambio de percepción. Hay que pasar del aprendizaje pasivo al activo. El sistema actual nos ha hecho especialistas. Hemos dividido las cosas para estudiarlas. Es tiempo de que las reunamos a ver qué pasa. Sin embargo, la permacultura ha llegado a significar más que autosuficiencia para la alimentación de la casa. La autosuficiencia no tiene razón si la gente no tiene acceso a la tierra, a la información y a recursos económicos. En los últimos años, la permacultura está entrando como materia de estudio en universidades, está usándose como herramienta en la formación de ecovillas, ecoaldeas y diversas formas de asentamientos humanos. Bien, ya nos ponemos a trabajar en nuestro diseño. Tenemos nuestro terreno, tenemos nuestro sistema, tenemos nuestra casita y empezamos con el trabajo de la huerta. Ahora bien, nos podemos hacer estas 2 preguntas. La huerta, ¿qué es lo que necesita y qué es lo que nos da? Eso nos va a dar la posibilidad de poder ingresar lo que ella necesita y poder saber el producto de la huerta hacia dónde lo dirigimos. En este caso, la huerta, ¿qué necesita? Necesita de nutrientes, necesita de agua, necesita de sol, necesita de semillas. Bien, ¿y qué nos da esa huerta? Bueno, de tantas cosas que nos puede dar, en principio nos va a dar sus frutos, sus hortalizas, que los llevamos a nuestra casa en forma de alimentos. Volvemos a hacernos la pregunta con la casa. ¿Qué es lo que necesita y qué es lo que nos da? Necesita de alimentos, como decíamos en un principio, también necesita de energías para calefacción. ¿Y qué nos da? Nos da cobijo, nos da lugar de encuentro, nos da calidez de un hogar, pero también nos da residuos. Esos residuos, tratándose de residuos orgánicos, ¿qué hacemos? Los pasamos al paso siguiente. Los residuos orgánicos van a un compost, por lo cual ese compost ya elaborado vuelve nuevamente a las necesidades de nuestra huerta. Entonces, ¿qué vemos? Que empezamos a cerrar un primer ciclo de sostenibilidad en nuestro sistema. Podemos incorporar a nuestro sistema otros elementos. Esto es un desarrollo bastante básico, pero podemos agregarle un estanque. Las aguas grises de la casa pueden pasar por una cámara de filtrado de aguas, esas aguas pueden ir al estanque, el agua del estanque ya aclimatada a nuestro lugar puede ir como riego a la huerta. Podemos incorporarle gallinas, entonces los residuos orgánicos de la casa podrían ir hacia el gallinero y desde el gallinero en forma de estiércol podría ir a los compost para los nutrientes de la huerta. Podríamos agregar en nuestro sistema un pequeño bosque de leña, donde ubicado correctamente puede también ser una cortina de viento que nos va a parar quizás los vientos fríos del invierno, va a ser un lugar donde muy pocas veces vamos a interactuar con ellas, entonces va a ser un refugio para las aves y para los bichitos que de alguna manera van a trabajar dentro de nuestro sistema. A eso le podemos agregar colmenas y así poco a poco podemos ir haciendo de nuestro sistema algo más complejo. Dentro de los principios de permacultura, la mayoría tienen que ver directamente con los elementos que ponemos dentro de nuestro sistema, pero hay uno que tiene que ver con el principio de actitud. ¿Qué quiere decir esto? Que es la actitud que nosotros tomamos
como parte también de este sistema. Es muy común que no nos queramos involucrar con los problemas, pero en permacultura el acostumbrarnos a observar, el acostumbrarnos de alguna manera a usar el problema para revertir un proceso es muy importante, diría casi fundamental. Eso nos va a indicar en el lugar que tenemos que trabajar. También una herramienta fundamental en permacultura es la observación. Muy pocas veces el trajinar de la vida diaria nos permite tomarnos un tiempo para salir a caminar, para salir a observar. No solamente salir a mirar, sino aprender a observar, porque en realidad la naturaleza es nuestra maestra y nos está permanentemente enseñando. Y a pesar de lo que estamos viviendo hoy en día, creo que también una herramienta fundamental es la imaginación. La imaginación sumada al optimismo. A pesar de las malas noticias, yo creo que es posible un cambio, yo creo que es posible trabajar para un cambio. Y un poco citando la frase de Luther King, decía, aunque yo supiera que mañana el mundo se termina, hoy plantaría mi manzano.